buenas tardes. Mi nombre es Lucía Natale, soy profesora en letras, trabajo en la Universidad Nacional de General Sarmiento en Argentina y me dedico a la investigación y a la enseñanza de la escritura académica, es decir, a la producción de textos en la universidad y en la investigación. En nuestro encuentro de hoy vamos a tratar la cuestión del artículo científico, ¿sí? Como verán, quisiera empezar mi presentación con una cita de Robert Day, un autor que se ha dedicado a trabajar en instrucciones para la lectura y la escritura, para la enseñanza de la lectura y la escritura. Este autor subraya dos cuestiones que me parecen fundamentales. En primer lugar, que el objetivo de la investigación científica es la publicación, ¿sí? Es decir, que toda investigación tiene como meta publicar los resultados para que estos se puedan conocer en otras partes del mundo. Y por otro lado, otra cuestión que me parece sumamente importante es que un experimento científico no está realmente acabado hasta que sus resultados no son publicados en algún medio arbitrario. Estas cuestiones me parecen sumamente interesantes de rescatar, como para tener un marco de nuestra publicación, de nuestro encuentro del día de hoy. A continuación vamos a ver brevemente cómo se va a desarrollar nuestro encuentro de hoy. En principio vamos a hacer una breve referencia a las relaciones entre conocimiento y escritura. Luego nos detendremos a tratar la cuestión del artículo científico, qué es, qué funciones cumple, de qué manera se organiza. Y luego en una tercera sección vamos a ver cómo se escriben y cómo podemos hacer para publicar artículos científicos en revistas arbitradas. Vamos a hablar en primer lugar sobre las relaciones entre escritura y conocimiento. En primer lugar, como ustedes saben, el conocimiento circula a través de la escritura. Es decir, desde su invención, allá hace muchos siglos, la escritura funcionó como vehículo del conocimiento que el hombre fue construyendo a lo largo de su historia. Por otro lado, más recientemente, digamos, la escritura funciona como una vía para legitimar el conocimiento, ¿sí? Por supuesto que todo conocimiento es legítimo, pero si está publicado, si ha sido escrito y más si ha sido revisado por otros, ¿sí? en esa instancia de publicación, ese conocimiento adquiere mayor legitimidad. Y por último, me interesa rescatar una función de la escritura como herramienta que no solamente sirve para transmitir el conocimiento, sino que es una instancia de creación de conocimiento, es una herramienta epistémica, dicen los autores. ¿Y esto a qué se debe? A que es en el proceso de producción de la escritura que en producción del escrito el escritor debe empezar a desarrollar nuevas relaciones entre las ideas y en su afán de poder ponerlo en unas pocas páginas encuentra nuevas relaciones, por lo tanto crea nuevo conocimiento, ¿sí? Entonces la escritura funciona también como una herramienta epistémica, una vía para la creación de conocimiento. Veamos ahora qué es un artículo científico. El artículo científico, según la definición de Robert Day, es una publicación primaria. ¿Qué significa esto? Que es la primera publicación de unos resultados de una investigación original. Por supuesto, estos resultados pueden haber sido comunicados en una conferencia o en una ponencia, en un evento científico, pero esa siempre es considerada una versión preliminar que luego se enriquece con los aportes del auditorio. Pero una vez que fue presentada, o no, puede no haber sido presentada, se escribe, se ajusta
y se presenta por escrito de modo tal que puedan repetirse los experimentos y verificarse las conclusiones. Es decir, que otros investigadores puedan emplear esos datos, ¿sí?, para recrear la investigación. El artículo científico tiene como requisito el hecho de estar publicado en una revista arbitrada. ¿Qué significa esto? Que el investigador produce un material que envía a la revista. Dentro de la revista, una vez recibido por la revista, es enviado a otros pares que evalúan si ese aporte es válido o no. Y estos evaluadores son denominados árbitros o referees, ¿sí? Ahora bien, el artículo científico tiene también otra característica que es no menor, que es una escritura que está totalmente organizada. Es decir, tiene una estructura establecida por algunos estándares. Habitualmente se la ubica por la sigla IMRD, que significa Introducción, Métodos, Resultados y Discusión. Por supuesto que esta estructura, como veremos, si bien está establecida y es muy usual en distintas áreas del conocimiento, como las ciencias médicas, por ejemplo, en otras áreas de ciencias sociales y ciencias humanas puede no ser tan rígida, hay otros formatos, y luego veremos dónde podemos consultar para saber cuál es el formato que se espera en una revista. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones que suma el artículo científico? Es decir, ¿cuáles son las funciones que tiene un artículo científico? ¿Para qué sirve la escritura de un artículo científico? Bien, veamos ahora cuáles son las funciones del artículo científico. En primer lugar, el artículo científico cumple funciones hacia adentro de las comunidades disciplinares, es decir, por el conjunto de especialistas que conforman un campo. En primer lugar, es un medio de interacción entre pares, es decir, es la instancia de diálogo, ¿sí?, mediante la cual se informan avances acerca de la investigación dentro de un campo disciplinar. Por otro lado, también la publicación de artículos y el proceso de referato que ya mencionamos es un medio para regular la comunidad, el ingreso y el acceso de nuevos miembros a la comunidad. Los miembros expertos, que son los que hacen el referato, determinan o tienen el poder de determinar de alguna manera quiénes pueden publicar y qué es válido publicar en relación con un objeto de conocimiento. Por supuesto que para el autor las funciones son mucho más ricas. Mediante la publicación de un artículo, un autor puede ingresar a la comunidad disciplinar, ser reconocido, posicionarse en un campo, y muchas veces, como sabemos, la publicación de artículos es un requisito para nuestras evaluaciones, ¿sí? Ahora bien, por otro lado, nos interesa saber cuál es la estructura de un artículo científico, es decir, qué estructura debe tener un artículo científico, ¿sí? Cómo se organiza internamente el artículo científico. Como ustedes saben, todo artículo publicado en una revista tiene un título, ¿sí?, un título corto, atractivo, claro, ¿sí?, donde se debe especificar con total claridad de qué se trata el artículo en su totalidad. Se presentan los datos del autor, los datos de contacto para que pueda haber un intercambio epistolar, un resumen en el idioma original, como el español, por ejemplo, y también muchas veces se solicita un abstract de unas 200, 250 palabras que resumen la totalidad del artículo y que sigue más o menos la misma estructura de el cuerpo del artículo en general, que
introducción, metodología, resultados y difusión, como dijimos antes, ¿sí? En relación con la estructura del artículo, como ya decíamos, el artículo tiene varias partes: el título, el resumen, el abstract, y el cuerpo se compone de una introducción, donde se presenta el tema, el problema, un breve estado del arte, pero sobre todo se señala cuál es la novedad de nuestro artículo, por qué es relevante, ¿sí? En qué sentido es novedoso. En este aspecto, la introducción es una parte que tiene un alto componente interpersonal, en el sentido de que yo tengo que defender mi abordaje, mostrar que es relevante, mostrar que voy a hacer un aporte y en gran medida seducir a nuestros auditores. Y se juega mucho en la introducción. Luego, en materiales y métodos, más o menos se presenta la metodología seguida, los pasos que se han seguido para poder hacer el experimento o para poder llevar adelante el experimento. En los resultados se presentan y se discuten muchas veces y se analizan los resultados hallados. Finalmente, en la discusión y conclusión, que se llama a veces, se llama la atención sobre, o se vuelve a presentar cuáles son los resultados nuestros en relación con los encontrados por otros autores, ¿sí? Bien, ahora bien, más allá de esta cuestión de la organización y de cuestiones que tenemos que tener en cuenta, es importante saber eh, cuáles son los pasos que debemos seguir para producir un artículo científico, ¿sí? Hay una serie de pasos que conviene revisar, que ya vamos a ver cuáles son. En primer lugar, para escribir y publicar artículos, es importante explorar el campo. ¿Qué significa esto? Explorar el campo significa hacer un relevamiento de cuáles son las revistas más importantes de nuestra área, ¿sí? Conversar con expertos, que son los que nos van a decir cuáles son las revistas más indicadas para publicar los resultados de nuestra investigación específica, ¿sí? No todas las revistas abordan todas las temáticas. Hay revistas más adecuadas para nuestros temas que otras. También nos interesa explorar varias publicaciones, mirar los índices, ver cuáles son las temáticas abordadas, ¿sí? Qué tipo de cuestiones se tratan, cuáles son los medios de difusión, si una revista solo se publica en papel o si también se difunde a través de internet. Esto último sería muy adecuado porque eh, nos indicaría que las publicaciones que se transmiten a través de internet tienen una mayor difusión, ¿sí? Por otro lado, es importante determinar cuáles son los índices, en qué índice figura la revista, ¿sí? Ahora vamos a ver, las revistas se publican en distintos índices y esto nos va a indicar de algún modo el factor de impacto de una revista, el prestigio que tiene. Cuanto mayor sea su indización y cuanto mayor sea su difusión y cuanto mayor sea la cantidad de citas de un artículo, de una revista, mayor es su prestigio, ¿sí? Ustedes tienen allí en esta nueva diapositiva un listado de los índices más habituales mundiales y en Hispanoamérica. Ahora bien, una vez que tenemos seleccionadas nuestras revistas y evaluada la calidad y el impacto que puede llegar a tener, empezaríamos con el proceso de producción de nuestro artículo, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Bueno, en primer lugar, empezar a planificar nuestro texto, ¿sí? Para empezar a planificar nuestro texto, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, revisar toda nuestra investigación, ¿de acuerdo?
¿Por qué? Porque no podemos de ninguna manera pensar que podemos incluir todos los textos o todos nuestros temas o nuestros hallazgos en un mismo artículo. Piensen ustedes que un artículo tiene una extensión aproximada de 20 o 25 páginas, por lo cual tratar de incluir todo lo que sabemos es imposible y atenta contra la calidad del artículo porque debemos comprimir todo mucho y se empiezan a mezclar distintas cuestiones. En ese sentido, lo que debemos hacer es hacer un recorte del tema, ¿sí? Un recorte del tema, identificar un tema específico y transformar ese tema en un problema. ¿Qué significa esto? Transformarlo en una pregunta, en una o dos preguntas puntuales que van a ser respondidas a lo largo del artículo. Una vez que tenemos ese problema identificado, debemos hacer una revisión bibliográfica, ¿sí? Recomiendo fuertemente trabajar con el Google académico. Ahí vamos a encontrar una serie de, podemos buscar por tópicos o por autores que ya conocemos, eh, otros, otros trabajos que hayan abordado la misma cuestión. Eso nos va a permitir hacer un pequeño estado del arte que luego, en la instancia posterior, nos va a servir para discutir nuestros propios resultados. Por el otro lado, yo debo hacer este relevamiento para dar cuenta de que yo investigué en el campo. Ahora bien, otro paso en esta preparación del artículo es yo formulo el problema, instalo su novedad y escribo una introducción y armo un plan de texto que son necesariamente provisorios, ¿sí? Fíjense ustedes que yo ahí hice una doble flecha, ¿sí? Que apunta entre la formulación del problema y su novedad con la escritura de la introducción y el plan de texto. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que en el transcurso de la escritura yo reformule nuevamente mi problema, me doy cuenta de que debo acotarlo aún más, o que necesito ampliar y agregarle algún matiz, algún aspecto. Y eso es un proceso recursivo, ¿sí? La estructura del plan de texto se modifica a lo largo de la escritura del artículo. Esto lo tenemos que tener en claro y no asustarnos si ocurre, porque es algo totalmente normal. Una vez que tenemos nuestro plan de texto, ¿sí? O nuestro plan general de texto, empezaríamos con una redacción parcial, digamos, con una elaboración de borradores, ¿sí? En primer lugar, antes de empezar a producir algún borrador, debemos leer muy cuidadosamente las instrucciones y pautas de evaluación de las revistas. Todas las revistas tienen una sección que está destinada a la presentación de las pautas editoriales. Fíjense, ustedes tienen allí la sección, en este caso es de la revista Signos, que tienen unas instrucciones a los autores, donde hay un alcance y la política editorial, donde la revista establece qué tipo de artículos va a publicar y cuáles no. Se dan instrucciones, no solamente acerca del formato, sino de las secciones que tienen que tener. Una carta donde cedemos nuestros derechos para permitir la publicación y algunas otras instrucciones que son totalmente necesarias para tener en cuenta en el momento de nuestra primera redacción, ¿sí? Eso es lo que nos va a permitir a nosotros planificar el texto, ¿sí? Planificar el texto y elaborar esos primeros borradores. Ahora bien, empezamos con una toma de apuntes sobre qué información vamos a incluir en cada uno de esos artículos, en cada una de esas secciones, y elaboramos nuestros borradores. Este es un proceso que no es único, digamos. Son varios, son muchos, diría, los
borradores que debemos hacer. Y en las sucesivas revisiones tenemos que tener en cuenta si le hemos dado la organización correcta, si las referencias están bien hechas, si las oraciones y los párrafos están bien construidos. Una vez que tenemos eso, ahí nos animamos, juntamos coraje y enviamos el texto a la revista. Nuevamente, lo que tenemos que hacer ahí es releer las instrucciones que se dan en la revista, que ya mostré ahí en unas capturas de pantalla, y se inicia lo que podemos llamar el circuito editorial. ¿Qué ocurre cuando el artículo es recibido por la revista? En primer lugar, hay una revisión inicial previa al arbitraje que hace el propio comité editorial de la revista, ¿sí?, que mira a ver si se cumplió con la cantidad de páginas estipuladas, si el formato es el adecuado, si las figuras están adecuadamente numeradas, etcétera, etcétera. Es una cuestión que no tiene que ver con la calidad del artículo, sino con una serie de cuestiones formales, pero que constituyen una fuerte barrera. Si no se pasa a esa instancia, que es bastante mecánica, no se pasa al proceso de arbitraje. El proceso, una vez que se cumplió con esa revisión inicial, se envía el artículo a unos pares revisores. Se envía mediante correo electrónico un ejemplar y ahí los revisores, de acuerdo con unas grillas de evaluación provistas por la propia revista, evalúan el artículo siguiendo determinados criterios, ¿sí? Luego, una vez que lo revisan, de acuerdo con esas guías, sugieren, hacen una evaluación global que tendrá que ver con la publicación, la no publicación, o con la publicación con algunos cambios, y si es esta la opción, que es la más frecuente, creo yo, se hacen, se vuelve el artículo al autor, se hace una nueva revisión, a veces hay más de una, hasta que finalmente, si todo sale bien, el artículo es publicado. Bien. Ahora vamos a ver algunas diapositivas, digamos que también con capturas de pantalla, yo fui tomando de algunas revistas. En este caso tenemos, vamos a ver, la grilla de evaluación que envía una revista colombiana de educación, la revista Maggie. Ahí van a ver que se hacen unas determinadas afirmaciones, el artículo atiende a las normas de publicación, etcétera, etcétera, el artículo presenta un nivel formal de escritura, y ahí el evaluador hace una evaluación, si esto se ajusta o no, es parcialmente, y hará sus observaciones. Finalmente, hay en el proceso de arbitraje el árbitro, el referí, recomienda que se publique con cambios, que se puede publicar después de modificaciones profundas, o si definitivamente el artículo no es publicado. En este caso en particular también se le pregunta al revisor si está dispuesto a mirar otras sucesivas versiones o no. Ese es el proceso de arbitraje, digamos, tal como ahora me interesa que veamos un poco cuáles son las características que tiene que tener un buen artículo para que sea publicado. Hay muchas razones por las cuales un muy buen artículo es publicado. Bueda y Casal, un autor que tienen ahí en la bibliografía, un artículo que está disponible en internet, aporta 20 razones para considerar que un artículo es bueno, ¿sí? Si el artículo aporta resultados, si esos resultados son transferibles, etcétera, etcétera. Pero básicamente un buen artículo se destaca, digamos, porque el proceso de investigación que se ha seguido es serio, es riguroso, las informaciones que se proveen son certeras, están bien redactadas, están bien presentadas, eso también se evalúa.
si la metodología seguida es la adecuada, si los resultados son presentados con claridad. Fundamentalmente, como dicen también otros autores, si la temática y la problemática planteada es aceptable y es considerada válida por otros investigadores del mismo campo. Eso es fundamental. Ahora bien, también sería interesante saber cuáles son las características que debemos evitar, es decir, cuáles son las dificultades que puede tener un artículo. Llanos y Reyes reconocen 100 pecados, los tienen en la bibliografía, los pueden buscar. ¿Qué dicen ellos? Que estos 100 pecados pueden agruparse en conjuntos, algunos están referidos a cuestiones teóricas, conceptuales, otros con la metodología, o bien con la redacción, eso es importante, la presentación. Sus autores, como los colombianos, Niños Rodríguez y Pérez Abril, dicen que un artículo tiene dificultades cuando no hay una adecuada escritura de los procedimientos, enfoques y técnicas, cuando no se explicita claramente el posicionamiento ideológico, cuando hay poco margen para la interpretación, discusión y proyección de los resultados, ¿sí? A veces pasa que escritores noveles, en su afán de mostrar que han leído, que saben, dedican más espacio a lo que dicen otros autores que a discutir sus propios resultados. Y ahí, en definitiva, lo que ocurre es que se esconde o se pierde en gran medida la voz del sujeto que investiga. Para finalizar, tendríamos que ver cuál es nuestra búsqueda. Tratar de hacer un artículo perfecto que pase absolutamente todos los controles, pero que esto me puede llevar muchos años, o hacer un artículo pésimo que no pase ningún control y que sea rechazado y que además esto va a atentar contra mi imagen, o tratar de hacer un artículo lo suficientemente bueno como para que sea publicado y pensar que nuestro próximo artículo va a ser mejor. Bueno, espero que esta breve conversación les haya servido. Tienen ustedes la bibliografía que pueden consultar para ampliar. Este encuentro sin duda es breve. Y también tienen mi correo electrónico por si me quieren contactar. Muchas gracias.